En una hipotética presidencia de López Obrador, ¿cómo sería la relación de México con Estados Unidos y el resto del mundo? Regresaremos a los tiempos donde caminábamos de la mano con los hermanos Castro, hoy ya fuera del poder oficialmente. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Poco se sabe de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas hacia la elección presidencial, sobre su posición frente a los asuntos internacionales. Andrés, usted bien lo sabe, está abocado, casi dedicado a los asuntos internos. Pero también tiene en su proyecto, en su programa, un paquete para relaciones exteriores. Hoy, nuestro invitado es el politólogo, analista y diplomático Héctor Vasconcelos, hijo de un ilustre mexicano. Él está, en principio, perfilado hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores en caso de que las encuestas se confirmen en las urnas. Mi socio y yo trataremos de conocer, vía el doctor Vasconcelos, cuáles son las principales directrices de lo que será la política exterior de Andrés si gana el próximo 1 de julio. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Un primer comentario. Decía usted, antes le comentaba yo fuera de cámara, de la entrevista que le hace El País, la que se titula, ellos ponen un título llamativo que dice: es hipócrita defender los derechos humanos en Siria cuando en la Sierra de Guerrero se violan prácticamente todos los días. Sí, y yo diría que las violaciones a los derechos humanos y al Estado de Derecho en México no solamente ocurren en Guerrero. Hay que ver al menos Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, y algo que se considera poco, la Ciudad de México misma. Entonces, con una situación tan grave de ausencia de respeto a los derechos humanos, sí nos parece que es un tanto extravagante, yo diría hasta grotesco a veces, que México interviniese en la defensa de derechos humanos en regiones remotas del mundo antes de resolver los problemas internos. No es que México no deba de tener una voz internacional o no deba pronunciarse en defensa de los derechos humanos ahí donde ocurran violaciones. Sí, embajador, que además son... se dice, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde usted mismo recalca el 80% de la atención o de las acciones o del comercio es de México, es con Estados Unidos y Canadá, y estamos muy focalizados hacia allá. Donald Trump es un presidente muy especial. Andrés Manuel López Obrador también tiene su parte especial. Se dice, y hay preocupación, que pudiera haber un deterioro en las relaciones. Incluso hay preocupación, leía el otro día, por parte de empresas petroleras, las famosas 7 hermanas, las grandotas, por lo que la política energética que pudiera de alguna manera cambiar. ¿Qué responde a estas inquietudes del exterior? A ver, yo creo que en primer lugar nosotros vamos a apostar por una relación positiva, no de confrontación, sino de colaboración. ¿Y por qué creemos que esto es posible? No es una cuestión de que vayamos a caerle bien o mal al presidente de los Estados Unidos. Lo que ocurre es que hay intereses comunes. Yo creo que a los Estados Unidos les interesa, tanto como a México, que aquí en nuestro país seamos un país estable, con Estado de Derecho, que haya eliminado la inseguridad que nos circunda, un país con menor desigualdad económica, con mayor crecimiento económico y sobre todo un país con reglas claras en la impartición del derecho, un país sin corrupción. Esto
también les interesa a los norteamericanos. Yo creo que podríamos estar de acuerdo en que ellos no querrían un caos en su vecino del sur. Un país estable, institucional, en el mejor sentido de la palabra, es algo en donde podremos encontrar un denominador común. Por eso creemos que sí es posible llegar, sobre todo a algo que nosotros llamamos una alianza para el desarrollo. Claro. Yo le preguntaría sobre este mismo tema. ¿Ya han tenido contactos? Porque estamos ya a 2 meses y me supongo que ya de alguna manera pues han buscado comunicación con gente de Estados Unidos. Así es, hemos tenido contacto ya durante un buen tiempo, tanto con la embajada norteamericana, yo estoy en contacto con ellos siempre, pero además con muy diversos sectores de los Estados Unidos. Tenemos contactos con empresarios, con fondos de inversión, desde luego con el sector académico y con los medios de comunicación. En fin, toda la gama de relación entre los dos países es tan rica que yo creo que uno debe de estar presente en todos los distintos ámbitos norteamericanos. Con una interlocución. ¿Gente de la Casa Blanca? Específicamente... ¿Se ha buscado? No, más bien, sí, pero a través de la embajada. Nosotros creemos en los conductos institucionales, a pesar de que luego... Y a través de la embajada sí es correcto, ¿verdad? Bueno, eso es lo institucional, lo normal en las relaciones entre los países en cualquier parte del mundo, ¿no? Ya se fue o se va Roberta Jacobson. Entonces, ¿esos contactos siguen o por otras vías? Sí, bueno, siempre hay quienes se quedan literalmente como encargados de negocios entre un embajador y otro. La embajadora Jacobson apenas salió de México el 5, hace 2, 3 días. No sabemos cuándo llegará el nuevo embajador, pero es posible que no sea un arribo inmediato porque todavía el nuevo embajador tiene que pasar por el proceso de ratificación del Congreso norteamericano. ¿Y el Tratado de Libre Comercio? Ahí nosotros hemos sostenido la postura de que lo ideal sería que el nuevo gobierno que resulte de las elecciones del 1 de julio sea quien pudiera encabezar la renegociación del tratado. ¿Por qué? En primer lugar, porque el actual gobierno es un gobierno al que le quedan solamente unos meses de frente y esto le da poca credibilidad para encabezar una negociación tan importante. Por otro lado, hipotéticamente, se pudiera llegar a una renegociación que fuese una especie de camisa de fuerza para el gobierno que resulte de las próximas elecciones. Por eso yo he sostenido que lo ideal sería que ya el nuevo gobierno, que está, como usted dice, a menos de 2 meses de ser una realidad, no de tomar posesión. ¿Y el TLC suyo, el TLC de un supuesto gobierno de López Obrador, cómo es? ¿Cómo lo piensan? Sería un TLC que, en primer lugar, fuera mutuamente conveniente para los 3 países, no solamente para Estados Unidos y México. Canadá, el papel de Canadá es importantísimo en esto y desde luego... Ahora lo es, México tiene la balanza comercial a favor. Sí, así es. Es conveniente para México. Ahora, bueno, hay muchos ángulos de eso es todo un tema que nos podría tomar varios programas, ¿no? Además, eso ya entraría en el área estrictamente económica y comercial, para la cual tenemos otras personas encargadas de esos temas dentro de Morena. Pero sí quisiera decir que cualquier tratado de libre comercio que nosotros negociáramos tendría que responder a los intereses de México, al más riguroso respeto a la soberanía nacional, pero eso no implica que tuviera que haber conflictos, ni con Estados Unidos ni Canadá, lo contrario. Embajador, nos quedan 3 minutos y no me quiero ir sin preguntarle. Usted en esa entrevista con El País pone como uno de los grandes capítulos de la política exterior de México aquella reunión en Punta del Este cuando México se rehúsa a romper relaciones con Cuba, a la llegada del régimen. Aquí mi amigo vivió todo eso. Bueno, estaba muy chico. Sí me acuerdo del Che Guevara, que hagamos 1, 2, 3, 4, 5 Vietnam. Claro. Pero México fue el único que no rompió relaciones. Usted lo pone como uno de los grandes capítulos. ¿Cuál es la postura ahora que tendría el gobierno de López Obrador frente a Cuba? Usted habló claramente de
la autodeterminación, de regresar a los principios de los principios históricos, sí. de los pueblos, de no intervención, etc. Pero se puede uno quedar, por ejemplo, callado cuando ve lo que sucede en un país como Venezuela. Es decir, puede uno decir, pues es cosa de ellos, no intervención, y a ver qué pasa, ¿no? Sí, ahí yo creo que es posible, por un lado, respetar el principio de la autodeterminación y la no intervención en asuntos internos. Pero por otro lado, yo sí creo que ahí donde ocurren otra vez violaciones importantes a los derechos humanos, y los derechos humanos incluyen los derechos políticos, ¿verdad? México se puede pronunciar, como lo ha hecho, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Cárdenas, incluso, en que nos pronunciamos ante la anexión de Austria al Reich alemán, nos pronunciamos en relación con la invasión de Italia a Etiopía, en fin, allí hay una línea quizá fina, pero que se puede manejar respecto a lo que constituye intervenir en los asuntos internos de otra nación y lo que por otra parte constituye la defensa de principios universales como los derechos humanos y la democracia. Cuba, concretamente, después de la era del castrismo, oficialmente ya fuera del poder. Yo creo que estamos por ver qué es lo que va a ocurrir en Cuba, ¿no? Hace que semanas apenas que hay un nuevo gobierno ahí. Es muy temprano para juzgar lo que puede ocurrir en 1, 2, 5, 10 años. Pero otra vez, si nos atenemos... El gobierno está desde el año 59 el mismo. Bueno, me refiero al cambio formal quizá que hubo hace unas semanas, ¿no? Pero es un incondicional, ¿no? De Raúl. ¿Cómo? El nuevo presidente es un incondicional de Raúl. Pues, o sea, no se anuncian grandes cambios en hasta el momento, pero usted sabe que en la historia nada es para siempre, nada es permanente, y el cambio es la única cosa invariable a lo largo de la historia. Entonces, o sea, está augurando un cambio en Cuba, irremediable. Otra vez, yo no quiero intervenir en asuntos internos de Cuba, pero uno puede hacer algunas observaciones sobre la historia de la humanidad. Muy bien, embajador, muy bien, muy bien. Embajador, no sabe cómo le agradecemos conocer un poco más de esta parte tan desconocida que es la postura de Andrés frente al mundo. No, en efecto es un tema enorme, pero hoy tocamos unos cuantos aspectos. Pero muy bien, muy bien. Muchas Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.